Y bueno, voy a contar un poquito qué pasó acá, ¿no? ¿Por qué me vine hasta acá tan lejos? Y a este lugar hay un viento tremendo, así que espero que se escuche. Bueno, en este lugar sucedió la batalla de Leuctra, que fue una batalla famosísima porque los espartanos se enfrentaron acá a los tebanos y fue una de las victorias más importantes de la antigüedad, por lo que implicó que el ejército espartano perdió esta batalla luego de considerarse casi imbatible. La perdió contra los tebanos. Pero vamos a ponernos en contexto. Estamos en el campo de batalla. De un lado lo tenemos a Epaminondas con el batallón sagrado de Tebas, una fuerza de élite especial de la época, preparada para luchar todos los días, al igual que los espartanos, soldados de tiempo completo. Pero los espartanos eran la fuerza de élite de todos los tiempos, de los que todo el mundo temía. En esta batalla sucedió algo espectacular en lo que tiene que ver con la estrategia. Epaminondas situó a su batallón sagrado y el más grueso de su ejército en el ala izquierda de su línea, justo enfrente de los espartiatas, las tropas de élite de los espartanos, ya que los espartanos en ese ejército de casi 10.000 hombres no eran la mayoría espartiatas, sino que había solamente alrededor de 1.200. Pero eran la tropa de élite, los más importantes. Epaminondas sabía que si vencía a los espartanos iba a ser mucho más sencillo para terminar la batalla. Por lo tanto, la formación que puso Epaminondas fue maravillosa. Todo el batallón sagrado de Tebas a la izquierda. ¿Por qué esto lo aclaramos? Porque en la antigüedad había una costumbre de poner a las tropas de élite a la derecha, con lo cual, si se seguía esa costumbre, no se iban a enfrentar directamente con los espartanos. Pero sabían que si les ganaban el mano a mano los espartanos, los aliados de Esparta no iban a querer continuar batallando y se iban a retirar. Y eso fue lo que sucedió. La línea de Epaminondas fue mucho más profunda y pudo ganarle en el mano a mano a los espartanos. Esto fue algo increíble para la época. El batallón sagrado de Tebas estaba armado por hombres que se amaban entre ellos, es decir, hombres que eran pareja y que daban la vida por su persona, por su amante, el que tenían al lado. Bueno, los soldados que estaban acompañando a los tebanos formaron de una forma muy particular, también de manera escalonada, tratando de no ser abordados por los flancos, y lo lograron. No entraron en pleno combate con las tropas de los aliados espartanos y el combate se centró directamente entre primero la caballería, que me faltó decir que fue un triunfo tebano que logró eliminar a la caballería espartana, y luego quedó el batallón sagrado contra los espartiatas y más tropas de cada uno que pero estaban en inferioridad numérica los tebanos, pero en ese sector del campo de batalla se aseguraron de que quedaran en mayoría, y así fue. Lograron ganarles el mano a mano a los espartanos y matar nada más ni nada menos que al rey de Esparta, a uno de los dos reyes. Murió en combate. Los espartanos se retiraron. Una de las cosas que no sucedía nunca era que Esparta no se retiraba. Esparta se retiró y perdió muchísimos hombres. Los aliados se retiraron y el triunfo fue completamente de los tebanos, que pasaron a ser una hegemonía de Grecia en ese momento. Por eso este monumento que tenemos acá atrás, dedicado a lo que fue esa batalla que marcó para la historia de Tebas un antes y un después, que lamentablemente no duraría mucho tiempo, porque luego de morir Epaminondas en otra de las batallas contra los espartanos, que la ganó a la batalla y murió, Tebas quedó muy debilitada y finalmente Filipo II de Macedonia se apoderó de toda la Hélade bajo una alianza en la cual todos los griegos estaban comandados por Filipo II en contra del imperio persa, que posteriormente continuó Alejandro Magno con ese plan. Bueno, lamentablemente no lo voy a poder volar al dron porque verdaderamente hay mucho viento acá. Así que nada, me conformaré con filmar así.